Ahí está. ¿Todos lo ven bien? Sí. Sí. Vale. Yo creo que el punto de partida de la asignatura sin duda debe ser del concepto eje. El concepto eje que pues, trastoca un montón de temas y ese pues, es el concepto de energía. Entonces, partiríamos de entender qué es la energía. Acá es importante que o levante la mano o yo empiece con mi lista, pero creo que ya son niños grandes, sería bueno que levantara la mano, ¿de acuerdo? ¿Qué es energía? Lo que entienda, no tiene que darme una definición perfecta, la que conoce comúnmente. ¿Qué es la energía? Sí, David, ¿qué es la energía? Una fuerza, era una fuerza física, ¿no? Ok, David Hernández dice que es una fuerza física. Bien, David. Pues también puede ser aquello todo aquello que se usa para realizar un cambio, ¿no? Exacto. Ya vamos a ver que no es una fuerza, pero bueno. Acuérdense, levante la mano para que yo sepa quién está ahí participando. ¿Vale? Alexis, ¿tú fuiste el que comentaste el cambio? No, fui yo, Giovanni. Giovanni, ok. No me admitir a estos niños que apenas están llegando, ¿vale? Ok. Alexis, ¿tú qué dices? ¿Qué es la energía? Es cualquier cosa que pueda ser convertida en un trabajo. Ok. ¿Alguien más? Ah, sí, está por ahí. Había alguien más levantando la mano. David, si quieres ya baja tu manita, porfis. Vale. A ver, Ricardo, ¿eras tú el que habías dicho la primera participación? ¿Yo? No. ¿Sí? No, ya escuché la voz. Ahora en lugar de conocer caras, estoy empezando a conocer voces. La educación a distancia te pone muchos retos, pero también empiezas a desarrollar cosas que no sabías que tenías. Esto del oído, ya les reconozco la voz, antes les conocía la cara, pero ahora conozco voces. Adelante, dime tu opinión de qué es la energía. Pues eso que le he dicho, ¿no? Bueno, no, ¿qué otra cosa? Ok. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Nada más. Ok, déjenme checar a alguien más acá. Juan Carlos Muñoz Cruz, ¿qué es la energía para ti? ¿Qué entiendes por energía? Pues tengo la misma, bueno, creo que al igual que todos, tengo la misma definición que venimos partiendo desde física o termodinámica, como la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, ya sea eléctrico, mecánico, de diferentes tipos. Ok. Sí, yo creo que es el concepto que todo el mundo seguramente tiene. Dije energía y yo creería que al menos el 80% de los que están presentes cuando hice la pregunta dijo, es la capacidad para hacer trabajo. Casi que nos viene por default. Pero cuando nosotros analizamos el concepto más a fondo, pues nos damos cuenta de que es algo que usamos para muchas cosas en diferentes contextos, ¿no? Es un concepto tan común como hablar de cualquier cosa, ¿no? O sea, como hablar de, como dice aquí, música, comida. Es un término muy familiar. ¿Y por qué? Porque justamente lo utilizamos para un montón de cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy amanecí con muy poca energía, ¿no? Esa es una. ¿Alguna otra expresión que se les ocurra?
Ya que te levantaste la mano, Jafet, ¿a ti qué otra expresión se te ocurre muy coloquial del día a día? Sobre bueno, es que era la participación para lo anterior, Ajá, pero bueno, de lo anterior yo iba a decir que la energía es algo que se conserva. ok, eso está bien, es una como propiedad, ¿no? De la energía, ¿sale? ¿Alguna expresión que tenga que ver con esto? Oscar Baños. Pues podríamos, en el día a día encontramos términos como, por ejemplo, bebidas energéticas. Bebidas energéticas, exactamente, exacto. David Hernández. Puede ser igual cuando el coloquial de que el celular ya no tiene energía, el Sí, celular ya no tiene pila. no tienes pilas, exacto. Y lo usamos, entonces, en muchos, tiene muchas acepciones, ¿no? El concepto. Eso creo que nos queda bastante claro. Denme chance de cerrar mi ventana. Empieza a entrar la luz cañón y no veo la pantalla. Listo. Perfecto. Ciertamente, la física nos da una de las definiciones como más precisas desde el punto de vista o en el marco de la ciencia para medio comprender. Pero yo creo que también en sí nos dice que la energía pasa por un proceso de transformación porque es algo que se puede transformar en algo útil. En ese caso, trabajo, porque el ser humano está en la constante búsqueda de cómo hacer uso de la energía. Y la energía, tenemos dos formas en las que la podemos transformar. ¿Cuáles son esas dos formas? Si se acuerdan de su curso de termodinámica hace 50 años. David, ¿te acuerdas tú? Una es en trabajo y otra es en potencia. ¿No? ¿Qué es la potencia? ¿Alguien sabe qué es la potencia? No se preocupe, seguramente en este momento no sabe, pero es una de las cosas. A ver si, Ricardo, Giovanni, ¿qué es la potencia? Pues es como la cantidad, bueno, es la tasa de energía que se da, ¿no? En un determinado tiempo. Hay la razón de cambio con la que o la rapidez con la que se transfiere energía, ¿cierto? Ajá. Por ponerlo así. Eso es la potencia. Pero no, la otra forma en que podemos transferir energía es el trabajo. O sea, solamente hay dos formas de transferir energía. Calor y trabajo. Son las dos. Calor, bueno, pues es un concepto que es también como muy familiar y lo usamos mucho, si bien no es del todo correcto, pero digamos que no, vamos, no es del todo correcto desde el punto de vista de su definición estricta, pero vamos, ya se volvió algo tan coloquial que lo decimos así, ¿no? Aquí dice que se señala como la capacidad de la materia que hace posible las transformaciones. Y yo creo que es una de las grandes características que tiene la energía se transforma. Y alguien mencionó ahí algo muy importante. Se transforma sí, pero se conserva. Es decir, que no se puede destruir. Es el primer principio de la termodinámica está en torno a eso, ¿no? Y dice aquí que la variación de la energía libre es de una sustancia da lugar a un trabajo. Y al final de cuentas, la energía por sí misma, desde el punto de vista de la física, no es relevante hasta que lo transformamos en algo que nos sirve. En este caso, el concepto que se maneja es el trabajo útil, ¿vale? Pero bueno, cuando hablamos de no consumir más calorías de las necesarias, porque entonces tienes ahí un tema de una alimentación no adecuada, de alguna forma también estamos usando el concepto al usar una unidad como son las calorías en torno a la energía también. Entonces,
es muy importante que quede claro las diferentes acepciones y el contexto en el que estamos hablando el concepto. ¿Y por qué es importante tener claro el concepto? Porque podríamos estarnos confundiendo. En mi clase de termodinámica, cuando pregunto eso, algunos dicen, es la comida que consumimos, así también lo entienden este concepto vinculado con la energía, pero no, sí y no. ¿Por qué el tema de la alimentación está ligado con el concepto de energía? ¿Quién me puede dar ahí una opinión al respecto? Una caloría, ay, tengo que levantar, es la energía necesaria para elevar en 1 grado centígrado el agua, ¿no? Sí, aunque las calorías de consumo humano, o lo que tiene que ver con la ingesta de los alimentos, no es la misma unidad, es otro rollo, totalmente, ¿no? Desde el punto de vista del concepto, ¿vale? Sí, eso que dices es la definición de la unidad como tal, la famosa caloría, ¿vale? Pero no es el mismo concepto que se tiene en nutrición, aunque tengan el mismo, digamos, el mismo nombre, ¿vale? Sí, Ricardo. Tenía la mano arriba. Ay, perdón. Bueno, iba a decir que tenía que ver con la transformación de energía química, ¿no? Que es la que necesitamos para romper ciertas, bueno, para liberar creo que el ATP y es lo que usamos para Justamente movernos. la ingesta de los alimentos, lo que, digamos, el efecto que tiene durante su transferencia es generar energía química. Esa energía química es la que aprovecha el cuerpo pues, para hacer sus actividades, todo lo que ello implica, ¿no? Y cuando digo actividades, pues tiene que ver desde la reproducción celular, etcétera, 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 ¿no? Pero básicamente es esa transformación de los alimentos en una energía química, ¿vale? Y ya vamos a ver que incluso en las mismas máquinas, en las máquinas térmicas, la transformación nos lleva a trastocar diferentes manifestaciones que no formas de transferencia de la energía. Acuérdense, solo hay dos formas de transferir la energía, trabajo, calor. Pero hay diferentes manifestaciones de esta, ¿no? Eso es diferente. Ya seguramente van a recordar algunas cuando les diga energía mecánica, energía, de hecho, sería la energía cinética y la energía potencial, son las dos grandes formas en las que se ve manifestada la energía mecánica, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos que algo más o menos familiar en el ámbito de la ingeniería, sí, en la prepa mismo se acuerda de eso, seguramente de su curso de termodinámica, si es que ya lo tomó. No me acuerdo si se les dan en tercero o qué, pero seguro se acuerda un poquito. No al 100, pero por ahí está, ¿no? Ok, dice aquí que la energía se encuentra en todas partes, todos los cuerpos tienen energía. ¿Toda la materia tendrá energía? Es pregunta. ¿Toda la materia tendrá energía? Cristian. Y Yo diría Alejandro. que sí, ¿no? Porque es una propiedad. Es una propiedad. Ok. Alejandro, ¿tú qué dices? Pues yo igual diría que sí, porque pues realmente la energía se produce por el movimiento de las partículas y pues todo está conformado de, ¿no? De cierta forma. Todo está conformado por partículas. Digo, y si nos vamos a la tercera ley de la termodinámica, nos daríamos cuenta de algo interesantísimo ahí. Pero bueno, más allá de eso, es claro que toda la materia que existe en el planeta, en el universo, pues sí, en efecto es energía, ¿no? Pues tiene un contenido de esta, ¿no? De hecho, como alguien dijo por ahí, es una propiedad extensiva, porque depende también de la cantidad que se tenga de materia. Es decir, si un cuerpo del mismo material, con las mismas características, tienes medio kilo, va a tener la mitad de energía que tendría 1 kilogramo, ¿no? Para verlo así a grandes rasgos.
¿Por qué todo este rollo tiene que ver con lo que vamos a ver aquí en clase? Bueno, mucho, porque una de las primeras cosas que tenemos que entender es que prácticamente todo lo que hay en el planeta se puede considerar como una fuente de energía. Y si la materia es energía y todo está compuesto de materia, evidentemente lo podemos decir. Pero ¿por qué usamos más unas fuentes que otras? ¿Y por qué unas las explotamos y por qué no usamos algunas cuestiones? Si tiene materia, es posible usarlo. Y entonces, ¿dónde está el problema del uso de la energía? ¿Vale? Eso sería una primera cuestión a reflexionar. Evidentemente sí, la energía se transforma, pero las transformaciones desafortunadamente no se llevan al 100%. Cada vez que se transforma una fuente de energía o cada vez que se transforma o se transfiere energía, esa no se transfiere al 100% en algo útil o en un trabajo útil, que fue lo que yo mencioné al principio. La energía por sí misma, X, ¿no? Pero para que realmente empiece a ser relevante es porque le vamos a dar un uso o vamos a aprovecharnos de ella para proporcionarnos un cierto bienestar o algún efecto deseado para mejorar, y voy a usar el término, calidad de vida, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Si es una magnitud física y que asociamos a la capacidad que puede darnos como efecto útil, por ejemplo, la emisión de luz, generar calor. ¿Y por qué nos interesa esto? El trabajo mecánico. Bueno, porque por ejemplo el trabajo mecánico es lo que permite al final del día que un automóvil se mueva. Nos permite tener movilidad, nos permite tener luz, nos permite generar calor para tener cierto confort. Y estoy metiendo un nuevo concepto que es el confort. De pronto aquí en nuestro país el clima es tan noble que afortunadamente no requerimos de climatizar tanto los espacios, particularmente en el centro del país, nosotros en la ciudad. La verdad es que cuando mucho estamos 10 grados, en algunas situaciones esporádicamente podemos encontrarnos a temperaturas por abajo, incluso cero, pero no es necesario que por ello se adapten las viviendas o tener que contar con un sistema de climatización de espacios, porque es bastante noble la temperatura, es una temperatura que en promedio oscila a los 20 y tantos grados, ¿no? Y si nosotros nos comparamos en ese aspecto, en algunas ciudades o algunas situaciones geográficas en donde los climas son muy extremos, por debajo de 0 hasta 20 grados, por ejemplo, nuestros vecinos del norte o en Europa, etcétera, o muy hacia el sur, como por ejemplo Argentina, etcétera, pues nos damos cuenta que ellos sí requieren tener en cuenta el tema de la climatización de espacios, no solo bueno, es por el confort, pero incluso para poder sobrevivir, ¿no? A esas temperaturas. Es el mismo caso de las temperaturas a extremas hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando observamos esto, nos damos cuenta que una de las formas de energía que demandan, fíjense, bien curioso, importantes cantidades de fuentes de energía es la generación de calor. Entonces, el calor, desde el punto de vista de la física, aquí se hace mención que es una manifestación de energía que es posible medir cuando pasa de un cuerpo a otro, aumentando o disminuyendo la temperatura. Entonces, esa necesidad que tiene el ser humano para alcanzar el confort hacia una temperatura que sea agradable y que nos permita además realizar pues, nuestras actividades, porque es un tema de salud. Le cuento que la piel es la parte que tiene de esta percepción de la temperatura y sin duda para que esta esté sana, sea saludable, no tenga, por ejemplo, un exceso de evaporación o una disminución de humedad, se requiere tener una temperatura y eso nos lleva a tener una mejor salud, aunque usted no lo crea, ¿no? Entonces, por ello es importante entender que en sí la energía X,
pero hay un fin para esta. Desafortunadamente vamos a ver que ese fin nos lleva y nos ha llevado a un planteamiento bastante complejo por la forma en cómo utilizamos estas fuentes de energía para poder tener un beneficio o un bienestar, porque a veces se requiere. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de la energía para ir entendiendo eso, ¿no? O sea, aquí la imagen nos muestra una serie de épocas, no necesariamente están en una línea histórica, pero lo vamos a analizar, ¿no? Poquito a poco. ¿Qué hay que decir? ¿Cuál es nuestra principal fuente de energía en el planeta? Sin duda el Sol. De forma directa o indirecta, el Sol es el responsable de todas las fuentes de energía que tiene el planeta. ¿Por qué será? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el Sol es la principal fuente de energía para el planeta? Sí, María Ferrara. Pues tal vez porque es inagotable, o sea, funciona, bueno, tiene un tiempo de vida muy, muy grande. Ajá. Ok, sí, es inagotable, entre comillas, en escala humana, pues sí, es como mucho tiempo todavía al que le queda al Sol, pero no precisamente por eso. A ver, Roberto, ¿tú qué dices? Sí, porque básicamente está presente en todos los procesos de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, el proceso del agua, evapora el agua y hace que todo bueno, el ciclo del agua. el ciclo del agua. Ajá. También, bueno, ya. Ok. ¿Y Fernando qué dice? Fernando Plazola. Yo opino que, pues, el sol, pues, como mencionó mi compañero, es muy importante para la vida, ya que, pues, encontramos que los rayos involucran mucho en el proceso de la fotosíntesis, y el cual eso, pues, también nos genera a nosotros el oxígeno, vaya, ¿no? Y la vida humana, y la vida, ¿no? Sí, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del oxígeno, etcétera. O sea, sí es causante de todos los ciclos. ¿Tú qué dices, Cristian Pineda? Bueno, yo digo que, pues, como había mencionado, que la energía, pues, bueno, el calor es una forma de presencia de energía, pues por lo mismo, ¿no? Estamos como a una cierta distancia entre el Sol y la Tierra y eso hace óptimo para que pues la Tierra se mantenga a una cierta temperatura constantemente y pues esto propició a que todas las bacterias y todo lo que se generó después de ello, ¿no? La vida. Ok, eso está muy bien desde el punto de vista de los ciclos biogeoquímicos, así es como se denominan, sin duda contribuyen. Pero más allá de eso, la energía solar, por ejemplo, es causante de las diferencias de velocidades del viento, porque hay ocasionado por la diferencia de temperaturas, se da justamente una diferencia de presiones, vamos a decirlo de esa forma, que nos da lugar al movimiento del viento y por tanto podemos hablar de energía eólica gracias, bueno, sin duda, la energía electromagnética, que después es posible captarla a través de una tecnología como una celda fotovoltaica o un colector solar para calentamiento de agua, pues evidentemente usamos la energía electromagnética para transformarla en calor, básicamente, ¿vale? Alguien dijo por ahí el término rayos solares. Bueno, le cuento, no, el término es entendible, pero no es correcto. En realidad estaríamos hablando de la irradiación, ¿vale? Son conceptos que poco a poco vamos a ir pues, teniendo ya en nuestro vocabulario para que, pues ustedes son ingenieros y van a hablar del término en algún momento, entonces es conveniente tratar de usar un lenguaje más acorde desde su formación, ¿no? Entonces hablaríamos de la irradiación, que no es otra cosa que la energía por unidad de área, ¿vale? Y, por ejemplo, hay otro concepto que se llama irradiancia, que tiene que ver justamente con la potencia, que es la velocidad o la razón de cambio de transferencia de esa energía electromagnética por unidad de área, ¿vale? Entonces son dos conceptos. Una es
irradiación y la otra es irradiancia. Aquí hago mención de un libro que vale la pena que si pueden revisen, los que saben hablar un poco de inglés, tiene un inglés bastante noble, digamos, se entiende bien, y este libro es de Barbara Fries, quien dice que la vida en la Tierra es simplemente un sofisticado sistema para capturar, convertir, almacenar y mover energía solar. Y el éxito evolutivo de las especies depende de manera significativa de cómo toma de ese sistema, en cómo toma de ese sistema. Bueno, miren, aquí lo interesante es ver los conceptos que la autora indica. Primero, habla de que la Tierra se puede observar como un sistema. ¿Y desde qué perspectiva lo está observando la autora? ¿Qué entendemos por sistema? Pues sí, en efecto, tiene que ver con ese concepto que también se usa en termodinámica. El planeta en sí puede verse como un sistema termodinámico con el cual se tiene transferencia de energía. Incluso se le puede modelar como un sistema cerrado. Si se acuerdan de sus clases, un sistema cerrado, desde el contexto de la termodinámica, es aquel en el cual se puede dar transferencia de energía, pero no transferencia de masa, ¿vale? Entonces, esa es una forma de modelar al planeta Tierra. Esto que les estoy diciendo, no se angustien, no va usted a aprender más allá de lo que le estoy diciendo de termodinámica, simplemente para ponernos en un lenguaje un poquito más técnico, ¿vale? Otra cosa que dice es que el planeta es capaz de capturar, es decir, capta esa energía, es capaz de convertir, pero también es capaz de almacenar. Entonces, todas esas actividades que se mencionan, capturar, convertir, almacenar y mover, son lo que dan origen a las diferentes fuentes que hay en el planeta. Por ejemplo, el caso del almacenamiento de energía podemos ver la energía maremotriz, la energía geotérmica que más adelante vamos a abordar con mayor cuidado, como ese almacenamiento de la energía que es transferida desde del sol, ¿no? Todo eso es importante. También hace mención de que las especies han podido evolucionar gracias al éxito de haber aprovechado todas estas actividades anteriores. O sea, gracias a que el planeta logra capturar, convertir, almacenar y mover energía solar, es posible, o sea, ha podido lograr la evolución del ser humano. De ahí la importancia de la energía, ¿no? Sin energía y sin la forma en cómo el planeta evolucionó, simplemente no existiríamos, ¿no? Todo eso dice en esa frase, y eso es importante como irlo desglosando, ¿no? Poquito, ¿cómo empieza el tema aquí, la historia del hombre y su relación con la energía? De acuerdo con algunos datos por ahí, dice que el hombre descubrió más o menos hace 790,000 años el fuego. Lo que no es muy claro es si él en ese momento podía manipularlo, es decir, podía él producirlo con algunos medios, ¿no? Con algunos medios a su alcance, o simplemente lo tomaba de algunas situaciones accidentales, por ejemplo, un rayo que cayó en un árbol y que lo quemó, y entonces casualmente pasaba por ahí y él aprovechaba esa fuente de energía. Ya podemos ir diciendo ese concepto de fuente de energía. Realmente el control de lo que sería el fuego, que es sin duda la primera fuente manipulable por el hombre, pues es unos 2,000 años después, ¿no? O 600,000 años, en el año 600,000 antes de Cristo, es que se empieza a tener algunas evidencias de que en efecto el hombre ya podía controlar esa fuente de energía. Si nosotros analizamos eso, la energía que está aprovechando o que aprovechó el ser humano en ese momento, pues era el calor
Pero la fuente de energía como tal, más allá de la energía solar, ¿quién era? Cuando el hombre logra manipular el fuego, la principal fuente de energía era la madera, ¿vale? Es realmente esa materia que se lograba transformar a través de una reacción química, que en ese momento obviamente no lo sabía, aprovechar esa transformación de un material que después tenía una transformación de energía química, y esa energía química se transformaba en energía calorífica o calor, que es como lo concebimos, ¿vale? Pero sí se ve las diferentes transformaciones por las cuales pasa esa materia prima, por así decirlo. Y a nosotros a lo que vamos a denominar la fuente de energía, en este caso, va a ser la madera. Y es importante para ir haciendo esta observación más adelante y distinguir el concepto de fuente de energía. ¿Qué sucede? Pues al principio el ser humano realmente lo que le interesaba satisfacer con la manipulación de esa fuente de energía o de ese aprovechamiento de la transformación de esa materia prima como era la madera, pues era satisfacer necesidades energéticas que pues básicamente se limitaban a una actividad. ¿Qué actividad? En este caso, la producción de los alimentos. Cuando uno ve la historia de la evolución del ser humano, uno da cuenta que el cerebro empieza a evolucionar y empieza a crecer. De hecho, el tamaño del cerebro se empieza a incrementar cuando el ser humano empieza a consumir proteína animal y vegetal, principalmente proteína animal. Pero para ello requería definitivamente no la proteína como tal cruda, digamos, sino que se dio cuenta que procesaba mejor la proteína cuando llevaba a cabo un proceso de cocción, ¿vale? Por tanto, nos damos cuenta cómo un aprovechamiento de una fuente de energía nos lleva a un efecto, a la evolución del cerebro del ser humano. Y de ahí la importancia también, ¿no? Porque justamente empieza a generar nuevas necesidades en el proceso evolutivo. Ya más adelante, pues empieza a haber una evolución en el uso de la energía. Ya no solamente usamos la energía para la cocción de los alimentos. ¿Para qué más usaría el hombre primitivo la energía térmica o el calor? ¿Para qué otra cosa se les ocurre? Pues ya más avanzados Los barquitos de vapor. para ¿Las qué, forjarse armas o algo, ¿no? Ya más avanzados. Bueno, eso ya más avanzado, pero hablaba yo del hombre primitivo, o sea, hablando de acá del cuatito que está asando su carnita, digamos. Pues simplemente para soportar las noches de más frío. Por ejemplo, para climatizarse, digamos. ¿Qué más se le ocurre? Otro podría ser como para ahuyentar a los depredadores. Exactamente, le servía de protección, ¿no? Fíjense, todo eso que estamos diciendo, al final de cuentas eran los usos finales que tenía la energía que se producía. Y estoy ya introduciendo un concepto adicional. Sí, una era protección, la otra era cocción de los alimentos, la otra era generar calor o climatizar sus espacios, y faltaría una más. ¿Cuál se le ocurre? ¿Para iluminación? Exactamente, todas esas cosas, ¿no? Si bien, pero era todo en base a una sola fuente de energía, y no tenía como necesidades todavía tan sofisticadas. Pero conforme este va evolucionando, el cerebro empieza a crecer, se empieza a complicar la existencia, deja de ser nómada, se empieza a establecer, etcétera, etcétera. Pues empieza a utilizar la energía pues, para producir otras cosas, ¿no? Y empieza a producir vasijas, empieza a buscar medios de transporte, después viene el movimiento de la rueda, etcétera, ¿no? Y conforme se van dando esa evolución de algunas, no se me fue el término, algunas, se me fue, vasijas, pero no era lo que quiera decir el término, sino
generando algunas cosas para un beneficio, ¿no? Para satisfacer alguna necesidad, tener una vasija para poder beber, etcétera, etcétera, y un medio de transporte, obviamente ya no basta solo con la energía que se requiere de una fuente de energía como la madera. Aquí, por ejemplo, para producir o para lograr tener esta vasija, ¿qué se requirió? ¿Qué se imaginan que se requirió? Olvídese de la materia prima, que es el barro. Entonces, véanlo nada más desde el punto de vista de la energía. ¿Qué tipo de energía se habrá requerido para poder obtener eso? Sí, Heriberto. Energía mecánica principalmente, ¿no? Trabajo, al final de cuentas. Ok, energía mecánica, trabajo. ¿De dónde vendría esa energía mecánica? Por ejemplo, podría venir, digamos, que estén rotando alguna vasija para moldear el barro. También, al momento de usar las manos, estamos ocupando energía mecánica. Ok, está muy bien. A ver, Cristian, otra vez, Cristian Pineda. Energía en forma de calor, ya que se necesitaría, pues, por así decirlo, cocer el barro para que mantenga esa forma y no se deshaga con el tiempo. Ok, estamos de acuerdo que se iría usando, por ejemplo, leña, ¿cierto? Para obtener ese calor. Y la energía mecánica que decía Heriberto también. Pero esa energía mecánica pues, podía venir del propio hombre, ¿cierto? O sea, la fuerza no solamente era la fuerza animal, utilizando, por ejemplo, un caballo, etcétera, ¿no? La fuerza también provenía del propio hombre, ¿no? Entonces, en un principio, podríamos incluir la fuerza del hombre como una fuente de energía incluso, ¿no? Y ya cuando nos interesa ir a explorar algunos terrenos o ir evolucionando también, el ser humano requiere buscar nuevas fuentes de alimentación, etcétera. La evolución misma así lo va marcando. Y al ir construyendo estos medios de transporte, pues va dándose cuenta no solamente de la necesidad de la fuente de energía como la madera, sino la fuerza humana para poder hacer uso de esta, ¿no? Entonces, pues de ahí eso nos va a llevar a nuevos descubrimientos, ¿no? De ahí viene el invento de la rueda, que empieza a facilitar todavía más la vida del ser humano. Pero ¿qué pasa conforme el ser humano va adquiriendo estos medios de transporte y estos implementos que le ayudan a tener un mayor confort? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué le sucede ahí a las mujeres? Se vuelve sedentario. Bueno, se vuelve un poco sedentario, pero ¿qué más se empieza a observar? A ver, ¿qué sucedía con el hombre primitivo que se iba a buscar algún animalitos para poderse alimentar? Digamos ya cuando descubre que la proteína pues, es chida y que le ayuda para estar bien, ¿no? ¿Qué sucede? Pues ya se establece en algún medio, bla, bla, empieza a crecer la población, ¿cierto? Y conforme empieza a crecer la población, ¿qué empieza a suceder? Sí, Cristian Ramírez. ¿Ya se tiene un estilo de vida? Empieza a adquirir un estilo de vida y empieza a demandar qué cosa? Mayor cantidad de recursos. De recursos. Así es, exactamente. Sí, Joseph. Pues en sí respecto a cómo, fueron evolucionando y, bueno, respecto a las necesidades que se necesitaban, que se tenían, yo siento que cambiar los métodos como de cacería y de defensa para poder conseguir todo lo que necesitaban fue lo que tuvo un mayor impacto para poder seguir utilizando más energía de la que ya se conocía. Justamente eso es un método y un nuevo medio, como fue la rueda o lo que tú quieras, nos lleva a un mayor consumo. Pero no solamente energía, empezamos a usar un mayor número de recursos, ¿cierto? De tal suerte que, miren, aquí observen la figurita. Usábamos la madera inicialmente como una fuente de energía para generar fuego, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. Pero ahora la podemos estar usando para construir, en este caso, un medio de transporte, ¿no? O aquí. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra fuente de energía además después se convierte en una materia prima. De tal manera que conforme el ser humano va evolucionando, pues va demandando una mayor cantidad de recursos, ¿cierto?
Y vemos dos características además de la madera. Sí, Ricardo. Bueno, iba a decir que, ¿ahí se me escuchó? Sí. Sí. Que, bueno, conforme pues, se fueron cubriendo gracias a la manipulación de la energía, las necesidades básicas, pues el hombre, pues le fueron surgiendo, pues más, bueno, empezaron a surgirle más necesidades, ¿no? Bueno, entonces empezaron a preocuparse por otras cosas, además de simplemente sobrevivir, y eso dio pie al desarrollo de la sociedad también. Muy buena observación, Ricardo. Justamente ese es mayor beneficio nos lleva a mayores necesidades. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Pues eso es lo que podemos observar, ese comportamiento a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, por aquí dicen que los griegos, Frastro y Aristóteles se preocupaban ya de las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque justamente ese mayor interés del ser humano por un mayor confort, un mayor bienestar, nos lleva a una mayor demanda de recursos, no solo energéticos, o no solo con un bien energético, sino con un beneficio para tener una mayor calidad de vida. Pero ya ellos venían observando que eso tenía una inferencia o un efecto pues, no muy bueno entre los seres vivos y el medio ambiente. Entonces, los primeros ambientalistas, podríamos decir que se da en esa época, 250 años antes de Cristo, con estos dos filósofos, ¿no? De hecho, aquí dice que, según la leyenda, Arquímedes utilizó espejos solares para incendiar la flota enemiga que atacaba su ciudad. Hay una cantidad enorme de armas que era la manipulación de algunas fuentes de energía, entre ellas el sol, ¿no? Entonces sí nos damos cuenta que el aprovechamiento de los recursos energéticos iba más allá de simplemente la cocción de alimentos o el transporte en ese momento de la historia, ¿vale? Entonces eso lo hace bastante interesante, porque nos damos cuenta que los beneficios no solamente van hacia un confort, sino ya empieza a haber otros temas, ¿no? Sí, Ricardo. ¿O dejaste la manita arriba? Sí, creo que dejé arriba, perdón. Ok, vale. Ya un poquito más adelante, pues empieza a haber ahí algunos temas que empiezan a ser un poco más sofisticados. Se crea la polea, por ejemplo, que también facilita un montón de actividades como poder mover cosas de mayor peso, etcétera, ¿no? Y más adelante, pues ya se da surgimiento de algunas máquinas que son, pues diríamos yo, la base de lo que ya después llamaremos la famosa revolución industrial, ¿no? La máquina de vapor es sin duda uno de los inventos más interesantes. De hecho, la termodinámica surge posterior a las máquinas. Es decir, primero son las máquinas y después viene como la explicación física de qué sucede con las máquinas. Eso es algo bien interesante que se da en la evolución de esta característica que tiene el ser humano de buscar medios para satisfacer cada vez más necesidades, porque no es conformista y quiere satisfacer, tener una mejor calidad de vida, mayores beneficios, etc., ¿no? Y eso lo lleva forzosamente a buscar algunos medios para lograrlo, que sería la máquina de vapor, ¿no? Y bueno, pues ya por ahí de 1705, con Thomas Newcomen, que se da el motor de vapor, pues empieza toda una revolución que ya vamos a ir viendo, que son lo que sienta la base de lo que hoy ya somos como humanidad, ¿no? Ya viene el motor de vapor en Inglaterra, que se empieza a cambiar justamente ese país, siendo además desde siempre uno de los países poderosos por dominar además ese tipo de equipos, ¿no? De hecho, acá déjenme ver si está, así como chisme, Radio Pasillo, déjenme ver que en la época de explotaba muchísimo carbón. La primera fuente de energía importante para el ser humano fue el carbón,
justamente hubo una especie de escasez de, perdón, madera. Empezó a haber una escasez de madera y se empezó a mirar hacia otra fuente de energía, en este caso, el carbón. O sea, la primera era la madera, porque ya lo explicamos, ¿no? Era la que servía para la cocción, bla, 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 bla. Pero cuando empieza a haber un agotamiento de este recurso, porque sí se veía una deforestación importante, pues empiezan a buscar nuevas fuentes de energía. Una de las que se empezaron a hacer más notorios fue justamente el carbón, ¿no? Entonces, ahorita vamos a regresar a este punto en cuanto a al chisme que había en torno a, no me acuerdo si fue Enrique VIII. Bueno, esta evolución nos lleva además a partir de las máquinas de vapor, se empieza a crear las primeras bases o a generar las primeras bases para encontrar otras fuentes de energía a partir de la transformación de esta fuerza electromotriz que es el vapor. Y entonces, pues ahí surge justamente las primeras máquinas, digamos, eléctricas, ¿no? Entonces nos lleva a una serie de avances gracias a esa evolución que también tenemos. Observación, conforme evolucionamos, tenemos más necesidades, pero estamos también en una búsqueda constante de algo nuevo que satisfaga nuevas necesidades. Estamos constantemente generando nuevas necesidades y nos lleva a un uso y a veces abuso del desarrollo tecnológico, ¿no? De hecho, aquí dice, a medida que la oferta de los bosques se volvió pues, cada vez más cara, porque sí, empezó a encarecerse mucho, porque ya había escasez de madera, y lo veremos más adelante cuando hablemos del carbón mineral y el carbón vegetal, lo que sucede en África actualmente, cómo se ha deforestado de verdad de forma indiscriminada, y eso lo vivimos hoy día, ¿eh? O sea, ustedes piensan que esto ya fue, no, esto sigue siendo todo un tema por el que se usa mucha de la madera para la producción del carbón vegetal, que ya vamos a ver la diferencia entre el carbón vegetal y el carbón mineral, para exportarlo, ¿vale? Y pues, mucha de la economía muy de tercer mundo, entre comillas, voy a usar ese concepto ahorita, es gracias a esa explotación, ¿no? Muy mal pagada, por cierto. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Aquí está, sí, Enrique VIII, ya saben que él tenía el rollo de que le gustaba, era un hombre muy enamorado, que tuvo varias esposas, etcétera, y justamente uno de los grandes temas era por los que no se quería o no le recomendaban divorciarse de Catalina de Aragón, quien era católica, era porque la iglesia era propietaria de territorios en donde se tenía carbón, y como ya vimos, pues, al tener una nueva fuente de energía diferente a la madera, el hombre tiende mucho a buscar el poder a través de la energía, y lo que hace Enrique VIII es expropiar esas tierras y justamente al divorciarse, se divorcia de cierta forma de la Iglesia Católica y ya tiene como esa atribución para poder expropiar y hacer uso de esa fuente de energía, porque es un sinónimo, por así decirlo, de poder. Entonces hay otra relación bien importante entre la energía y el poder. Y también lo vamos a ver que es algo que se va a observar a lo largo de la historia y se sigue observando. Hoy día la energía también significa tener poder, ¿no? Y un poder de negociación político incluso. Igual aquí el suministro nacional de carbón estaba amenazado por las inundaciones y por lo que se enfocaron su atención a una tecnología de bombeo. Y esta tecnología de bombeo pues es gracias a que se percibe el concepto de la presión atmosférica, ¿vale? Fíjense bien curioso cómo la escasez de un recurso nos lleva lleva al ser humano a buscar nuevas formas para satisfacer necesidades, ¿no? O encontrar nuevos descubrimientos o hacer descubrimientos que nos permitan mejorar o mantener nuestra calidad de vida. Y eso es algo que es importante asociarlo, ¿de acuerdo?
Y con esto pues, se da pues, alguna serie de equipos, se crea el vacío que establece esa diferencia de presión en algunas máquinas y permite la succión, por ejemplo, de agua de pozo, etcétera, ¿no? Obviamente, con la generación de vapor, se da un incremento de la demanda de carbón y eso nos lleva a una especie de círculo vicioso que está aquí en esta diapositiva que dice, más vapor nos lleva a solicitar una mayor cantidad de carbón. Tener más carbón nos permite tener una mayor cantidad de hierro. Tener una mayor cantidad de hierro nos lleva a la posibilidad de tener una mayor cantidad de máquinas. Pero al tener más máquinas, vamos a tener una mayor demanda de vapor. Y pues se vuelve en un círculo, ¿no? Porque si yo voy demandando cada vez más vapor, pues voy a remendar cada vez más carbón. Hasta ahí todo está muy bien. El tema es que implica las mayores demandas de carbón. Porque al final de cuentas, la parte energética pues, se encuentra en primera instancia aquí. Sin carbón no se puede tener la producción de vapor. ¿Vale? Está interesante ver esa perspectiva, porque al final es en torno a la cual vamos a analizar cosas, ¿vale? Bueno, seguimos, pero básicamente es irnos dando cuenta cómo la evolución del hombre nos lleva a el encuentro con nuevas formas de aprovechamiento, pues a través de la tecnología. Y entonces uno se pregunta si realmente esa mejora tecnológica nos llevó a un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. Creo que algunos ahorita ya tendrán como una idea de esto. Y luego pues viene justamente una de las, digamos, equipos que cambia la historia del ser humano, como es la necesidad de tener un transporte masivo y la creación del automóvil en sus primeras etapas tempranas, pues vamos a darnos cuenta que empieza una revolución por ahí importante, ¿no? De hecho, ya desde el aprovechamiento mismo del vapor empieza la famosa revolución industrial. Se da el diseño de la turbina de vapor, que es sin duda la que empieza a tener marca una diferencia entre el aprovechamiento de la energía térmica e ir hacia una transformación que nos lleva hacia la energía eléctrica. Y pues la historia de la humanidad se va totalmente hacia potenciar un montón de cosas para el aprovechamiento de diferentes fuentes de energía, ¿no? Surge la energía nuclear, desafortunadamente no en primera instancia para la generación eléctrica, sino para fines bélicos, y después se empieza a usar ya, pero como una manera o una fuente que va a dar un beneficio a la humanidad, ¿no? Esa es la cosa. Y se empiezan a buscar nuevas fuentes, porque del mismo modo que sucedió con la madera y la sustitución del carbón, y que después vamos a ver que también ahí en un inter viene el petróleo como protagonista también, se empiezan a buscar otras formas de energía que es posible aprovecharlas para la satisfacción de las cada vez más crecientes necesidades generadas por el ser humano. ¿De acuerdo? Eso sería. Y bueno, ahorita vamos a hacer una dinámica. Déjenme dejar puede ser más chiquito. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer una rápida reflexión. En efecto, lo que nos damos cuenta es que el ser humano ha ido aumentando sus necesidades. Algunas de esas necesidades son creadas y otras definitivamente sí lo son. Pues hay una diferencia entre una necesidad básica y una necesidad creada. ¿Cuál sería una necesidad básica? Sí, Cristian. Comer y dormir. Comer y dormir. Bueno, sí, vale. Comer sería una importante que tiene que ver con la energía, ¿no? Vale. Otra necesidad básica.
¿Cuáles son las necesidades básicas de un ser humano? Jimena. ¿Podría ser sobrevivir? Ok, pero sobrevivir ¿a través de qué? No, podría ser de alimentarse, de un refugio. Ok, alimentación es una necesidad básica. Vamos a verlo de ese modo. El poder, a ver, María, es María Fernanda, ¿verdad? Ferrara. Ferrara. Sí, pues divertirse. ¿Esa sería una necesidad básica? Pues yo siempre pensaba que no, pero siempre dicen que sí. O sea, varias veces que me han dicho que sí es una necesidad básica. Una necesidad básica. Ok, bueno, vamos a ver. Una necesidad básica es aquella que requiere el ser humano para vivir. Y sí, hay un poco de lo que dice Jimena, sobrevivir, partiendo de ahí. Yo sé, ¿tú qué dices, yo sé? Yo creo que, bueno, una de las más importantes también podría ser la salud. Ok. Vamos a ver. ¿El ser humano puede vivir sin comida? No. No. Entonces esa es una necesidad básica. ¿Puede vivir sin respirar? No. No, esa es una necesidad básica. ¿Puede vivir sin ¿qué otra cosa? Tomar agua. Beber agua, exacto. Es otra necesidad básica. ¿Puede vivir sin energía? Tampoco. ¿Por qué? Porque se supone que también en el cuerpo humano tenemos energía. ¿Ven? Ahí es donde entra un concepto erróneo de lo que trato de explicar acá. Sí, tiene razón, porque el alimento es la manera en que le transferimos energía al cuerpo humano, ¿vale? Pero hablando de una fuente de energía ajena a eso, ¿puede vivir el ser humano sin una fuente de energía? Sí. ¿Seguro? Pues yo diría que no. Yo diría tampoco que no, porque si no, ¿qué hubiera pasado de todo lo visto hasta ahorita? ¿Dónde estaríamos? Hubiéramos muerto de frío. Estaríamos aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es más, estaríamos aquí. Si no hubiera una fuente de energía que nos hubiera permitido evolucionar. Aquí ya aprovechábamos la energía porque ya la controlábamos, ¿no? Acá, pues como que sabíamos que había, y le dábamos un poco de uso, pero no éramos capaces de manipular. ¿Cuándo evoluciona? Cuando somos capaces de manipular, ¿no? Y entonces se convierte en una cuestión básica, porque gracias a poder tener control de esa fuente de energía es que empezamos a evolucionar, ¿no? Y a hacer todo lo que actualmente somos. O sea, gracias a esto nos fuimos a todo eso, ¿vale? A todo este rol. Entonces, comida, aire. ¿Qué más? Agua y energía pueden considerarse necesidades básicas, ¿vale? Diversión. ¿Podemos vivir sin ella? Tristes, pero sí, yo creo. Estrictamente podemos vivir, ¿cierto? Sí. Estrictamente podemos vivir, ¿cierto? Tristes, dice por ahí, pero sí, sí podemos vivir. Claro. Comunicación. ¿Sería una necesidad básica? No. Pues yo diría que sí, porque la comunicación también formó parte del desarrollo de la civilización. Hay que distinguir entonces entre conceptos como básico 1 y básico 2, ¿no? Como que hay diferentes niveles de básico, ¿cierto? Lo básico para, como una entidad simplemente, son 4, ¿no? Podemos verlo así. Alimentación, aire, agua y energía, ¿no? Porque nos permite esa evolución, etc. Por supuesto que hay una serie de necesidades, como ya lo vimos, que se van como generando para poder sentar las bases de lo que concebimos como civilización, ¿no? La comunicación es otra. La diversión también evolucionaron, ¿no? Sin duda, porque el ser humano empieza a ser sociable
y le gusta ser sociable. Y en ese proceso de ser sociable, pues da cuenta justamente de establecer una nueva necesidad, ¿no? Y en esa nueva necesidad va a buscar 1000 formas para poder mejorar esa comunicación. Pero para mejorar esa comunicación posiblemente va a buscar medios e incluso diseñar tecnología que le permita llevar a eso. Pero para que esa tecnología funcione, va a tener que ser uso de la energía. Y volvemos al punto de partida de que esa necesidad básica se empieza a hacer cada vez más sofisticado su uso, ¿no? Entonces, por ahí va un poco. Hasta acá no sé si lograron observar como las diferentes etapas de la historia y los medios de energía que se utilizaron, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionamos, ¿qué fuente de energía se usaría para haber producido esta vasija, ¿no? O para haber construido esta vasija. Y alguien dijo, no, pues necesitamos energía mecánica, y que yo dije, bueno, sí, pero posiblemente esa energía mecánica vino del propio ser humano, o sea, la fuerza que dio origen a esa energía mecánica es el hombre mismo, el calor, posiblemente usando madera como fuente de energía, ¿vale? Aquí, igual, pudo haber sido madera, energía mecánica, sin duda, también, y podemos como ir identificando en las diferentes épocas de la evolución del ser humano los usos de la energía. Acá, ¿qué tipo de fuentes de energía identifican? Pues se ve que ya usaban posiblemente el carbón, que ya usaban la madera misma, etcétera, etcétera. Y en diferentes épocas vamos viendo que como que las fuentes de energía ya no solamente son la madera y la energía mecánica proveniente del ser humano o de los animales. Podría ya haber una máquina ahí como una interfase que hace esa traducción, por así decirlo, de una fuente a algo útil. ¿Vale? Entonces, la dinámica va un poco sobre eso para responder las siguientes preguntas. Para tal cosa voy a armar los grupitos. Muy importante, esta dinámica la van a adicionar a su primera tarea. Es decir, las respuestas las van a discutir ahorita en equipo y después cada quien pueden poner lo mismo que puso el equipo o agregarle algo adicional para responder esas preguntas. ¿Vale? Voy a dejar de compartir. Por lo pronto, ahorita esto lo copio y lo voy a poner en el chat para que ustedes vayan igual poniéndole en algún documento, etcétera. Mientras voy armando los grupitos. En este momento son 34 porque alguien tenía problemas de internet, me dijo, voy a armar 6 salitas, ¿no? La asignación es automática, ¿de acuerdo? La idea es que discutan esto. Más o menos tienen 15 minutitos. ¿Está bien con 15 minutos? Yo creo que sí, profesora. ¿Qué? Bueno, les voy a dar un poquito más. Les voy a dar 18 minutitos para que sea un poquito más. Porque saben que es la intención de que hagan los grupos. No estamos en presencial y no se pueden conocer, desafortunadamente. A lo mejor de pronto algunos ya se conocen, pero es una forma también de socializar y de que se conozcan. También tiene ese propósito esta actividad, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Bueno, vale, entonces ahí va. Voy a iniciarlas todas. Si hay alguna duda, me pueden mandar mensaje, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesora.
¿Qué tenemos que hacer? Comentar las preguntas que nos envió la profesora y creo que las tenemos que anotar después en un documento que lo vamos a anexar a una futura tarea, creo. Ah, ay, pero ¿cuáles eran las épocas? No les puso nombre, pero pues podemos suponer, ¿no? Como, no sé, la época prehistórica, etcétera, ¿no? No sé, la época de la revolución industrial o así. Era que la revolución industrial, porque es como que cuando todo empezó. ¿Qué tipo de energía es? ¿Alguien habla un documento o algo? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿O en la libreta o qué onda? Yo tengo un Word aquí abierto. Va, entonces te escribes y nosotros vamos diciendo qué onda, ¿no? En cuanto a las épocas, yo creo que era más bien cuando se usaba la madera, cuando se usaba el carbón y todo eso, ¿no? Ajá, bueno, bueno, yo como que vi algo así como tres, que era una, cuando se descubrió el fuego, ¿no? Que lo utilizaban pero no lo podían manipular, después cuando lo pudieron manipular, y después fue cuando empezaron a utilizar el carbón como energía, y después cuando empezaron a utilizar las máquinas de vapor como energía, que a final de cuentas también se utilizaba el carbón, pero pues no sé si cuente como otra más. Sí, también está bueno. Yo de que, pues la que me interesó más fue cuando apenas descubrieron que no podían manipular la- el fuego. Ajá, igual a mí es como ¿qué utilizaban, no? O sea, cómo es que lo manejaban o cómo cocinaban, por ejemplo, sus carnes o para hacer ciertas cosas. Sí, cómo empezó esa evolución de hacer también eh, máquinas, o más bien herramientas, ¿no? Para hacérselas más fácil. Como que era un proceso de prueba y error. A ver, esto jala, sí jala. Si no, no jala. Yo digo que sí sale. Entonces utilizamos esa cuando todavía no podían manipular, o sea, existía el fuego, pero no lo sabían manipular, no lo podían manipular. Si quieren, les comparto para empezar a escribir. Va, va, va. Va, va. Entonces solamente son esas 5.
Sí, son las que compartió en el chat. Ajá. 2. Así. No sé si algo así esté bien. Para satisfacer sus necesidades, no sé. Ahí como qué tipo de energía, supongo que era como, por ejemplo, la madera, por así decirlo, porque no creo que se refiera como a calor o ese pedo así. Pues sí, sí, ¿no? O sea, sí sería energía calorífica, pero la madera como combustible. Por combustión sería, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa energía? Disculpe. Sí. Ya. Por ejemplo, un impacto ambiental que yo podría ver es que como eran nómadas, pues sabemos que al momento de estar en un lugar, pues como que ellos mismos hacían que crecieran como esa fauna dentro del lugar donde estaban por un tiempo, y ya como no volvían a regresar en un tiempo, pues dejaban que creciera, o sea que básicamente impacto ambiental pues, sería como que Generar CO2. no sé como tal, pero ¿cómo decirlo? Como los cambios en las poblaciones animales, ¿no? Ándale, o sea, no sé, no consumían no consumían los recursos de la zona tan rápidos o no los agotaban, más bien era eso. ¿Cómo dijeron? De, Del lugar, de la zona, no sé cómo llamarlo. del ecosistema, podemos hablar.
Ándale, eso suena bien. A lo mejor también eh, la, el aumento de población, ¿no? En impacto social. Sí, sí, de la población. Sí, empezó el desarrollo tecnológico, ¿no? Porque vieron cómo utilizar el fuego, o más Sí, bien en qué. Pero, o sea, ¿a qué se refiere como que el desarrollo tecnológico fue la solución a qué? a satisfacer sus necesidades. Mm, No sé si está bien así. Solamente le podrías aumentar como así iniciando el asentamiento de las poblaciones y haciendo crecer estas. No sé. Puedes poner ahí que fue indispensable para la supervivencia de la especie. Y su mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, teniendo una mejor calidad de vida. Yo creo que está bien, ¿no? Yo digo que sí.
Les dejo de compartir, ¿no? Simón. ¿Ya acabaron todos, chicos? Bien, ¿ya están todos acá de regreso? No falta nadie, ¿verdad? Bien, la sala 1, cuénteme, ¿puede alguien a nombre de todos contestar la primera pregunta? Si es que se pusieron de acuerdo con una época que haya llamado la atención en general. Pues no nos pusimos de acuerdo quién, pero si quiere, le digo. Bueno. Bueno, pusimos que, aunque hubo un poco de unos, les llamaba la atención cuando se descubrió la electricidad y otros decíamos que la Edad Media, pues como que por votación ganó la Edad Media, bueno, la época medieval. Y bueno, dijimos que nos llamaba la atención porque comenzaron a descubrirse pues más usos para la energía y se buscaron fuentes alternativas a la madera. Ok, la Edad Media. Hay que checar bien eso. Porque en ese entonces no creo que hayan sido, no hubiera estado tan diversificadas las fuentes de energía, ¿vale? Pero debido a que ustedes seleccionaron esa época, parte de lo que les pediría a la sala 1, los que hayan estado en esa sala, es que investiguen un poquito más de qué se usaba como fuente de energía en esa etapa, ¿vale? Ok, bueno, sí vimos que era el carbón. Ok, carbón y qué más. Madera, básicamente, ¿no? Ajá, carbón, madera, animales, viento. Ok, bueno, entonces eso por favor lo integra, ¿no? Y bueno, con eso darían como respuestas también al tipo de energía que se usaba en esa época, ¿cierto? ¿Qué es lo importante que deben de ir desarrollando en su actividad 1 cuando yo la suba? Yo la voy a subir por ahí del 10 de febrero más o menos. Que estas preguntas las van a responder pues con esta discusión que hicieron hoy en mi equipo, pero además pues si ustedes quieren agregar algo, es bienvenido, ¿no? Acuérdense que la tarea es individual, pero también tiene esta parte de trabajo colaborativo, entonces yo creería que todos los que son de la sala 1 van a tener ciertas coincidencias, no es que se hayan copiado, pero pues si trabajaron en la misma sala, pues sí, ¿no? Ok, la sala 2, en relación a sus impactos sociales y ambientales que detectaron, díganme qué época llamó la atención, cuáles fueron las fuentes y cuáles serían los impactos sociales y ambientales que consideran que impactó en ese entonces. Bueno, de la sala 2, nosotros pensamos en 1945. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que en años anteriores el desarrollo tecnológico del ser humano había sido muy lento, tomando incluso 1000 años en un desarrollo considerable. Incluso antes de eso se había tardado más. Pero notamos que, bueno, se ha notado que desde 1945, que fue pues, la guerra nuclear, a la fecha ha habido un adelanto tecnológico gigante. O sea, tan solo, por ejemplo, de ahí en esa fecha fue que empezaron a nacer los ondas de señales. Y ahorita pues es algo básico, ¿no? Entonces, pues nosotros fue de eso, porque a pesar de que
bueno, de que el desarrollo tecnológico no fue la solución en ese año, a posteriori, pues ha sido beneficioso, porque pues la calidad de vida de todos ha mejorado considerablemente. Ok. Bueno, del tipo de energía, ya en mayor medida se usaba el petróleo, pero ya estaba presente la energía eléctrica. También pues el inicio de la energía nuclear. Bueno, de los impactos sociales y ambientales, el mayor impacto social, pues yo consideraría, o bueno, nuestro equipo consideró que fue pues, los traumas provocados en la población mundial. De igual forma, los ambientales, fue las grandes contaminaciones que hubo, zonas expuestas a la radiación, y pues también la desmedida de explotación que hubo en ese año. Ok, pero pues fueron muchas cosas, ¿no? Pero creo que la respuesta concreta de la pregunta del desarrollo también fue la solución, sí y no, ¿no? Sí en qué, no en qué. Tal vez sí sería bueno que lo reflexionaran un poco más a la hora de entregar la tarea, ¿vale? Sí. Como que no es un sí contundente ni es un no contundente. O sea, como que tiene dos aristas, digamos, ¿no? Sí, no es como que decir que sí, porque sí hubo un desarrollo muy chido después, pero pues en los años fue perjudicial. Exacto. Muy bien. La sala 3, ¿cómo estuvo la cosa ahí? Sala 3. Nosotros pusimos que la época que nos llamó la atención fue la Revolución Industrial, ya que a partir de esa época la tecnología comenzó a avanzar más rápido. El tipo de energía que se usó en esa época fue el carbón, y los principales impactos sociales y ambientales. En el impacto ambiental pusimos que la sobreexplotación de los recursos naturales, por ejemplo, la deforestación para poder conseguir el carbón, y la contaminación con la producción del dióxido de carbono. Y en el impacto social, el crecimiento de la población urbana y descontento de los obreros por despidos gracias a que sus trabajos empezaron a ser hechos por las máquinas. Ok, a ver, entonces hubo, fíjense, lo voy a decir, para que vean que el término transición energética no necesariamente es así como chido, bueno, o sea, no necesariamente es que va a ser mejor. Tanto en la época de la sala 2 como en la revolución industrial, que sería pues, obviamente previo a la época de la sala 2, se tiene una transición energética. En el caso de la revolución industrial, empieza a diversificarse las fuentes de energía. Entonces sí es interesante que vean cuáles fueron las nuevas fuentes o que se sumaron o otras que fueron desplazadas, puede ser, ¿no? No necesariamente estaban todas, ¿no? Eso es importante hacerlo notar a la hora de que desarrollen su tarea ya de forma individual, porque el término de transición energética o la frase de transición energética nos lleva a un cambio o un nuevo modelo, ¿no? Energético. Estamos a hablar de los modelos energéticos que se han presentado pues, a lo largo de la historia del ser humano, digamos, más moderno. En la época que mencionaba Alejandro, la verde, si no me equivoco, que fue cuando empieza a tener cierto auge la energía nuclear y que, bueno, que dicen, ya estaba la energía eléctrica, aunque, bueno, después ya vamos a ver que la energía eléctrica tiene su origen en la energía fósil, que pues, eran las fuentes que había, porque vamos a entender la diferencia entre fuentes de energía primaria y secundaria. Se tiene una transición energética porque transitamos a energías más modernas, es decir, una energía como el carbón no se puede considerar una energía tan moderna como la energía eléctrica, que pese a que se puede producir a partir del carbón o se transforma a partir del carbón, hay una energía que es mucho más ordenadita, más bonita y que da la tendencia hacia la electrificación de los procesos e incluso de la satisfacción de las necesidades es más hacia el uso de la energía eléctrica. Eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿vale? Sí es importante hacer ese desarrollo de la evolución, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo van a hacer? Van a hacer justamente un ensayo sobre la historia de la energía. Entonces,
Yo diría que estas preguntas que yo puse, que son como preguntas detonadoras, deberían estar desarrolladas en ese ensayo. Por eso es que es una manera de irlos guiando hacia qué poner en el mendigo ensayo, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la intención, como ir avanzando en la tarea, porque es como una manera de ayudarlos a que no sea tanta y que lo estén trabajando aquí mismo en clases. Sí, Baños, Mancilla, Oscar Arum, dime. Sobre ese ensayo, igual tenemos que desarrollarlo en un periodo específico o va a ser a lo largo de todos los que vimos. No, hagan de cuenta, yo voy a subir la tarea donde les voy a decir. La siguiente tarea consta de tantas actividades, ¿no? Entonces, como la tarea uno puede incluir varias actividades, incluso no solamente de la unidad, no solo de este tema, sino de otros temas, ¿no? Yo subo y explico todo, pero adicionalmente, como algunos luego llegan a faltar por X, Y, Z, lo que yo trato de hacer es que sumen todo lo que se va a desarrollar de forma colaborativa. Entonces, también así me doy cuenta si sí hubo ese trabajo colaborativo. Y entonces no solamente evalúo la tarea individual, sino si se desarrolló el trabajo colaborativo, ¿vale? Ok, profesora. Vale. Ahí está. Entonces, estas preguntas, si ya las tienen, anótenlas, busquen, cópienlas, péguenlas, etcétera, para que las tenga ahí muy presentes a la hora de desarrollar su ensayo. ¿De acuerdo? La sala 4. ¿Qué me cuenta? Nosotros, profesora. Okay. Sobre la primera pregunta, que es sobre qué época nos llama la atención y por qué, es la primera. Nos llamó la atención ya que fue donde descubrieron el fuego y es un suceso sumamente importante ya que es el pilar para el desarrollo humano. Ok. Fue lo que nosotros opinamos. Ahora, con la pregunta 2 es ¿qué tipo de energía se usaba en esa época? Pues observamos que su primera fuente de energía es la leña. Y con la pregunta 3 entramos como en un conflicto debido a que pues vemos que hay una reducción de población o un número muy pequeño de población, por lo cual pues no podemos decir que hay un impacto ecológico de gran magnitud. Sin embargo, podemos decir que vemos también una demanda en la leña, que es el uso de la materia prima, que son la deforestación. Y los impactos sociales, comentamos que podrían ser varios sucesos. Uno de ellos sería como el desarrollo humano, tanto físico y como mental, debido a que pues al descubrir el fuego, pues empiezan a cocinar los alimentos y empiezan a tener de cierta manera una introducción a una pequeña gastronomía, que es el cual les da el importe nutrimencional al desarrollo humano. Okay. De la misma forma, pues también podemos ver una evolución en el mismo desarrollo humano, ¿no? Ok, muy bien. Sí, ahora, en relación a lo que mencionaron o que tenían como la duda de si esto tuvo una influencia sobre el recurso, en este caso porque podría estar influyendo en el tema de la deforestación, no. De hecho, estudios más serios en relación al uso de la leña como fuente de energía, aún en esta época, señalan que no necesariamente el uso de la leña como una fuente de energía ocasiona deforestación. Ojo, siempre y cuando se le dé la renovación a esa fuente de energía. En este caso, si se siembran más árboles, se tiene esa recuperación, digamos, de la fuente, ¿vale? Por eso es que más adelante vamos a ver que a la leña se le puede considerar como una fuente de energía renovable. ¿Va que va? Entonces, no. Sí, profesora. Y además, pensando en la población pues, de esa época, pues, no, pues era bien poquitita, ¿no? Entonces teníamos harto planeta todavía para darle la torre, ¿cómo crees? Todavía no llegamos. Insisto, sí puede ser, pero va a depender del atributo o de la forma en cómo estemos usando el recurso, que entonces eso ya nos lleva
a entender el concepto de renovable y no renovable también, ¿de acuerdo? Para que también lo consideren a la hora de desarrollar su ensayo, ¿vale? En cuanto al tema social, yo creo que una de las cosas bien interesantes que plantea la época primitiva es que justamente nos da la oportunidad de socializar, o sea, de empezar a formar comunidad. Y esa formación de comunidad pues, nos permite la evolución en una serie de características sociopsicológicas, si quieres verlo de esa forma. Entonces, está súper chido porque pueden ahondar ahí un montón de cosas. Por supuesto que sí, el tener, el poder manipular el fuego, pues yo supongo que se refieren a esa época, nos lleva también a tener una nutrición más diversa y que tiene como efecto pues, la evolución del cerebro humano. Deberían de buscarse ahí algo interesante de la relación entre la evolución del cerebro humano y la ingesta de proteína, para que sea más preciso lo que podrán llegar a discutir en ese ensayo, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesora. Va que va. La siguiente sala, la 5. Bueno, nosotros en la sala 5 nos interesó también la época del reciente descubrimiento del fuego, porque a pesar de que lo utilizaban, todavía no tenían un control libre sobre él, que fue lo que no, bueno, la respuesta a la primera pregunta. En cuanto a el tipo de energía que utilizaban, uno de nuestros compañeros fue quien nos mencionó que se le denomina dendroenergía, que es el uso de biocombustibles, ya sean sólidos o líquidos, pues para la producción, como combustible, perdón. En cuanto al impacto social y ambiental, nosotros concluimos que a pesar de que se vio un aumento en la población, ya que ayudó a la supervivencia pues, del ser humano primitivo, no había un incremento tan grande como para que pudieran sobreexplotarse los recursos de la zona, por lo que se mantenían, digamos, constantes. No había un exterminio de especies ni animales ni vegetales. Y pues, por último, en cuanto a si la tecnología ayudó, concluimos que pues el descubrimiento del fuego fue de vital importancia para la supervivencia de la población humana de aquel entonces, y que también le ayudó a desarrollar las primeras herramientas que después generaron más necesidades artificiales, pero pues eso ya mucho, mucho más adelante. Ok. Sí, el término de dendroenergía, si bien sí es algo que se usa, digamos que es un término más moderno, más de estos tiempos, porque ya hablar de biocombustibles, no, todavía me parece que en esa época usar el concepto todavía no es tan pertinente, digamos, ¿no? Sí, en cierto sentido sí, porque se aborda una de las fuentes de energía tradicionales que sigue siendo, además, hoy día muy usada, que sería la leña, ¿vale? Entonces, cuidado ahí con simplemente hablar de leña, porque en ese entonces pues, no había todavía un uso de otro tipo de fuente de energía. Si bien hay por ahí algunos relatos interesantes de que ya se podía hacer uso del famoso chapote, pero eso fue un poquito más para acá. Entonces, ahí vamos a discutir un poco más de ese tema, porque incluso el concepto de biocombustibles es algo que se requiere definir de forma muy precisa. El concepto de biocombustibles es muy común usarlo para los biocombustibles denominados biocarburantes, que son los biocombustibles líquidos, que ya más adelante lo vamos a detallar y ver de qué se trata y de qué va el asunto, ¿vale? Pero vamos a usar en este momento simplemente el término leña. Y hay una, por ahí, no recuerdo si el título es precisamente ese, La conquista del fuego, en la que nos describe un poco el tema de la evolución de la tecnología para el aprovechamiento del fuego. Pues empezamos con 4 piedritas o unas piedritas para formar ahí
pues, un espacio donde se llevaba a cabo la combustión, y después eso fue evolucionando, e incluso hoy en día se hacen diseños de las llamadas estufas eficientes de leña, y bueno, es todo un tema porque también tiene que ver un poco los temas culturales para el uso o el desplazamiento de ese fogón a fuego abierto para usar algo un poquito más sofisticado. Y estamos hablando de leña, no estamos hablando de nada del otro mundo. Creo que sí llevó y tuvo como consecuencia el hecho de aprovechar esa fuente de energía para la evolución del cerebro humano. Esa evolución nos lleva a la posibilidad de generar tecnología, pero en ese momento no podríamos hablar como tal de tecnología, ¿vale? Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar de eso, ¿de acuerdo? Sí, gracias, profesora. Va que va. ¿De aquí sigue? La siguiente sala, la sala 6. Ya había 6 salas, ¿no? O nada más había 5. Según yo, 6. ¿Ya no hay sala 6? Sí. Adelante. Bueno, ¿en qué época nos llamó la atención y por qué? Le pusimos, bueno, que en el siglo XX, debido a que en este periodo fue cuando, bueno, con el mayor conocimiento sobre ciertos aspectos de la física culminó en un mayor control sobre formas de energía como la nuclear, lo que dio paso a la sociedad moderna en la que vivimos. Bueno, como ya había mencionado mis compañeros también anteriormente. En impactos sociales y ambientales, pues pusimos que entre los sociales podemos nombrar algunos como son las revoluciones sociales provocadas por las guerras, cambios en la estructura económica, explotación laboral, concentración de la población en las ciudades, bueno, en cierta parte también contribuyó a una mayor calidad de vida a largo plazo, mayor producción de bienes y servicios, entre otros. Entre los ambientales podemos mencionar pues, la sobreexplotación de recursos, cambio climático, disminución de la fauna por daños colaterales, contaminación por falta de conocimientos y negligencia. Ok. Ya está hablando entonces prácticamente de esta época, ¿no? Ajá. Bueno, pues sí, ya es lo más cercano, ¿no? Lo más cercano, exacto. Ajá. Creo que ahí, perdón, sigue, y ahorita te hago mis comentarios. ¿Las otras dos? Sí, por favor, sí, por favor. Ok, bueno, el desarrollo tecnológico fue la solución. Pusimos, bueno, que el desarrollo tecnológico únicamente estaba enfocado en la hegemonía y el beneficio de la hegemonía y el beneficio económico de las grandes potencias sin ninguna responsabilidad ambiental en un principio. En la actualidad, pues se han empezado a tener conciencia ambiental por los daños que ha causado, bueno, que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, por lo que se han tomado medidas al respecto para contrarrestar estos daños mediante el desarrollo de otras tecnologías que pues también están produciendo ciertos, bueno, se está descubriendo que también tienen ciertos efectos, ¿no? ¿Cómo se relaciona la evolución del hombre con el uso de la energía? Pues se relaciona directamente, ya que conforme el hombre fue descubriendo nuevos tipos de energía y las formas de explotarlas, fue cambiando su calidad de vida, sus costumbres, sus ideas. Es decir, repercutió en todos los ámbitos en los que el hombre se fue desarrollando. Eso fue lo que pusimos. Vale, está bien, digamos, está muy acorde de la época, digo, se parece mucho. Diría yo que es importante plantearse la pregunta de la conciencia ambiental. Como que ahorita, o en este momento, en el 2022, pareciera que un mayor número de personas, no sé cuántas más, empieza a tener esa conciencia. Si uno se remonta a esa época, la de los 20, que es lo que mencionaste, sí, ¿verdad? No me equivoqué. Pues te vas a analizar que realmente no había esa conciencia, todavía no tan fuerte. Si bien lo dijimos, los griegos ya estaban así como que bien preocupados por el medio ambiente, etcétera, etcétera, en realidad fue un tema que no estaba en la mesa de discusión, sobre todo en el contexto de la política, ¿no? O sea, a los políticos les valía que saliera el tema ambiental y vamos a quemar todo lo que haya, ¿no? Entonces, por ahí sí sería interesante ir viendo cómo ha ido evolucionando esa conciencia ambiental y de pronto hablar de una línea de tiempo
que nos vaya marcando y qué eventos en la historia muy reciente pues dan origen a estas nuevas, digamos, perspectivas de cómo se debería de crecer, cómo las necesidades del ser humano se deben satisfacer y bajo qué condiciones, ¿no? Por ahí creo que sería en el caso de ustedes. Respecto al tema de desarrollo tecnológico, Albert Einstein tenía por ahí una frase muy interesante, que así a grandes rasgos tiene que ver un poco con lo que les mostré, a mayor vapor, mayor carbón, etcétera, y esto decía algo así como que no podría ser la solución lo que fue la causa del origen del problema, a grandes rasgos. Eso no quiere decir que ya no debemos de tener desarrollo tecnológico, sino saberlo enfocar y sumar nuevas perspectivas en el desarrollo del mismo. Es algo que vamos a ir viendo más adelante. Yo creo que ya estamos casi por terminar la clase y la idea es que así sean, en general con dinámicas. Posiblemente en algunas no haya dinámica para que pues, nos dé tiempo de terminar. En la siguiente clase vamos a hablar de energía y desarrollo sustentable. Sería bueno, que no es obligatorio, pero sí sería bueno que vean la definición de desarrollo como tal, la pura palabra de desarrollo, y la discutimos, ¿de acuerdo? Entonces nos saludamos el siguiente miércoles, porque creo que el lunes no tenemos clases, ¿cierto? Sí, es día feriado. Creo que no. Cierto, Muy profesora. bien, muy bien, pues gracias a todos por el día de hoy, estuvo creo más o menos bueno, entonces vamos a seguir buscando dinámicas para que se divierta y aprenda, ¿cierto? Gracias, profesora. Sí, profesora. Sí, gracias, profesora. Cuídense mucho, bye bye. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego, profesora, gracias.